Señales del cielo. Atención. Atención, porque el que no sabe ver las señales es el más desgraciado de los seres. Algunos fenómenos celestiales fueron tomados como presagio nefasto por muchos pueblos. No solo en la antigüedad clásica se creía que la caída de piedras del cielo o el paso cercano de cometas eran sugerencias de desastres futuros. También eso sucedía entre los indios y en épocas de la conquista española. Cuentan que poco antes de la llegada de los europeos, en el Perú, los adivinos o yaicas pronosticaron a Huayna Capac que el supremo hacedor, Pachacámac, amenazaba el imperio. Guarda el hilo, le dijeron a Huayna Capac. Los adivinos habían visto unos cometas que, según creían ellos, señalaban el fin del mundo. Otro que creía en estas señales era el cacique guaraní Oberá. Se decía hijo del cielo y decía que había sido concebido sin intervención de varón. En 1577 apareció un cometa y Oberá dijo a sus hombres que él había ordenado su aparición. Y le creyeron y lo siguieron fervorosamente cuando les pidió que se rebelaran contra los españoles. Oberá les explicó que el cometa era el arma principal y que iba a hacer uso de ella en el enfrentamiento y que iba a aplastar e incendiar a los invasores. Los indios de Oberá se envalentonaron y lucharon contra Juan de Garay y sus 130 hombres, pero el cometa no los ayudó y fueron apresados. En el antiguo Perú los eclipses atemorizaban a los súbditos del Inca. La superstición era la siguiente: si moría el cielo al taparse la luna o el sol, moría el mundo. Entonces, cuando había un eclipse, se ordenaba o se fajaba a los perros para que aullaran. Y está bien que digan aullidos. A mí me parece saber que los perros anteriores a la conquista española no ladraban, sino que aullaban. Los perros americanos no tenían por costumbre el ladrido, que parece ser, por otra parte, una característica de los perros domésticos, una característica propia de la domesticidad del perro. El perro en estado salvaje, el perro cimarrón, no ladra, aúlla si acaso. Entonces, les pegaban a los perros para que, con sus aullidos, avisaran a los dioses menores para que salieran en ayuda del astro tapado. Imagínense, el carácter efímero de todo eclipse daba razones para que el procedimiento fuera validado como certero. Hay un eclipse, siempre hacemos aullar a los perros y el eclipse termina inmediatamente, quiere decir que el procedimiento es válido. A eso le llaman pensar. Vamos a avanzar muchos siglos hasta comienzos del 19. En realidad, toda esta charla es para contar la historia que viene. Esto sucedió en Francia y tiene que ver con señales del cielo. En París vivió un físico famoso, algunos de ustedes lo deben recordar, que era Gay Lussac, Joseph de Gay Lussac. Hoy su apellido es una avenida que muere ahí en los jardines de Luxemburgo, justo en un lugar donde yo solía comprar sándwiches de mortadela. Este hombre, no el que me vendía los sándwiches, sino Gay Lussac, había nacido en 1778 y era químico y físico y fue famoso por sus estudios de los gases. Indagó también con nuestro amigo von Humboldt, nada menos que en la composición del agua, y dieron con la fórmula H2O, que también sabemos todos, la cual nos permite fabricar agua. Sí. Cuando uno se queda sin agua, basta con tomar 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y átomo por átomo se va haciendo un vasito de agua. Porque hidrógeno y oxígeno hay en todas partes. Ajá. A decir verdad, hidrógeno hay en casi todas partes. Es
el elemento más abundante en el universo. Hay hidrógeno, no sé cuánto, pero imagínense, 9/10 parte hidrógeno. ¿Qué es el universo? Hidrógeno y un poco más. Si no fuera por ese poco más, seríamos nada más que la parte interior de un globo. Bien. Pero más allá de estas investigaciones, Gay-Lussac estaba interesado en volar. Quería estudiar el magnetismo terrestre, observar la composición y temperatura del aire a diferentes alturas, etc. Y para eso fabricó uno de los primeros globos aerostáticos. No fue Montgolfier, pero era uno de los primeros. Su proyecto era discutido, desde luego, por todos los messieurs de Francia. Los comerciantes, los periódicos, los funcionarios no dejaban una gilada sin decir. Unos se preguntaban cómo descendería el sabio en el caso de que llegara a la luna. Otros pretendían que sería atacado por águilas. Bueno, tenían razón, ¿no? También se argumentaba que ardería con las estrellas. Todos estaban de acuerdo en sostener que era aterrador ver el incremento de los impuestos para financiar esas locuras, ¿no? Porque Gay-Lussac era ayudado por el gobierno de Napoleón para hacer estos experimentos. El caso es que a fines de 1804 se concentraron miles de personas para ver la elevación del globo construido por el físico con el físico adentro, ¿no? Desde el Conservatorio de Artes y Oficios. Despegó, empezó a subir lentamente, lo vieron durante unos 20 minutos, el tipo de él saludar, y por fin desapareció entre las nubes. Llevaba ahí prácticamente un laboratorio volante. Bueno, mientras los ciudadanos regresaban a sus casas, Gay-Lussac fue impulsado hacia Normandía por vientos del sureste. Pero se quedó detenido en su ascensión allá por los 4.000 metros, no subió más. Y entonces lanzó todo su lastre y el globo saltó hasta los 5.500 metros. Gay-Lussac consideró que aún era posible subir más y tomó su silla y la lanzó al vacío. Y esta vez el globo subió a los 7.000. Jamás un ser humano había ni siquiera esperado alcanzar semejante altitud. Loco de alegría, Gay-Lussac comprobó algo alarmante, que su respiración era dificultosa, que el pulso se había acelerado y que tenía la garganta seca. Tomó nota ferilmente, conjeturó que el aire se había enrarecido, etcétera, etcétera. Pero lo interesante era el incidente que empezaba a desarrollarse bajo sus pies una vez que se deshizo de la silla. La silla había caído justo delante de una iglesia pueblerina cercana a Évreux, justo cuando la gente salía de misa. Y entonces, claro, al ver caer aquella silla del cielo, invadidos de fervor religioso, los campesinos dijeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados, precisamente a la derecha del Señor. Y se lanzaron los feligreses sin ninguna piedad sobre el envío celestial, incluso empezaron a luchar por quedarse con la silla. El cura puso orden y decidió llevar la silla divina al interior de la iglesia para ubicarla junto a con una colección de reliquias que tenía el cura por ahí, ¿no? Y con ánimo comunal explicó que esa silla era para todos y que se fueran sentando de a uno. Y así durante 3 semanas se hizo procesión con la silla, y del mismo modo en que se hacía fila para recibir la hostia, se hizo fila para sentarse en la silla de Gay-Lussac. Hasta que llegaron las noticias del viaje de Gay-Lussac, con el detalle pormenorizado de sus peripecias en las alturas, y entonces una vergüenza general, pero silenciosa, se apoderó de aquellos habitantes. El cura, en silencio, removió la silla de su lugar y la enterró. Nadie preguntó nada,
y nadie se hizo reproches a sí o a otros por semejante credulidad. Qué linda historia. Qué linda. Esta era lo que quería contar. Qué señales del cielo ni nada. Quería contar esta historia de esta supuesta señal del cielo, que no era otra cosa que la silla que arrojó Gay-Lussac. Pero si uno es crédulo y si uno insiste con su fe poética, también puede decir que las señales del cielo pueden seguir caminos misteriosos. Y que al Señor no le hace falta arrojar una silla, dejando de pie a algún bienaventurado, sino que le basta con inducir en Gay-Lussac el deseo de conocer el magnetismo terrestre, de hacerlo concebir un globo aerostático y de hacerlo arrojar la silla para enviar una señal. Y esa señal es, me parece, ese camino es más poético que caérsele la silla a un bienaventurado liso y llano, en un problemático paraíso de ubicación vertical. Yo creo en que era una señal del cielo, pero no venía de arriba, venía de no sé dónde, del alma de Gay-Lussac, de los dineros del imperio napoleónico. A lo mejor la buena estrella de Napoleón solo fue permitida para desarrollar los acontecimientos que finalizarían con la silla de Gay-Lussac cayendo en la puerta de una iglesia. Eso se llama puntería. Hemos buscado... ¿A quién quiere dedicar esto? Además de Gay-Lussac, ¿no? A aquellos perros, Alejandro, que no ladraban. Claro, claro. Que así da gusto tener perros. Y que servían incluso para salvar al universo cada vez que había un eclipse. Claro, ahí tenían una utilidad, ¿se da cuenta? Claro, claro. Y después me ha gustado esta idea que usted deslizó ahora, Alejandro, porque es como pensar que el universo tiene un sentido. Sí, que ciertas cosas se produzcan. Es una linda idea, es poética. Es una idea poética. Pero vale. Yo tengo fe poética en eso, fe poética. Está bien. Fe poética quiere decir que no ha puesto ni 20 centavos. Por esas ideas. Pero qué lindas. Pero solo no ha puesto 20 centavos. A lo mejor después ha puesto mi corazón. Y al final usted sabe cómo es, ¿no? Uno no apuesta 20 centavos, apuesta su corazón y después le sale, pongamos por caso, 50 centavos. Está más caro. Hemos buscado tangos con globos aerostáticos navegando en dirección a Normandía. Debe estar lleno. Curiosamente, un tema tan estimulante como ese fue dejado de lado por Cadícamos, Mansis y Discépolos, preocupados por otras cosas, inexplicablemente preocupados por otras cosas. Hemos encontrado, eso sí, el estilo La Mariposa, que tiene que ver con vuelos. Cada vez que uno habla de vuelos, inmediatamente piensa en la mariposa. Me dirá, no. Puede uno pensar en Gay-Lussac, por ejemplo. Bueno, justamente. Escucharemos, dándole la razón a Rolón, el estilo que se llama La Mariposa en la versión de don Carlos Gardel. Adelante. Hablaremos entonces de Platón, el más aventajado de los alumnos de Sócrates, y probablemente uno de los mayores filósofos de la antigüedad, y además un gran escritor, sin duda, enemigo de los gran poetas, novelista, bueno. etcétera, etcétera. Enemigo de los poetas. Justamente en la República, de la que hablaremos hoy, manifiesta su gran sospecha sobre este grupo de personas y fuera de la cólica, crea ¿no? una utopía donde los poetas están excluidos. Platón escribió mucho sobre política, especialmente en la República, pero también después en el político y luego, ya más grande el hombre, en las leyes. Vivió Platón, como hay que decir, en el último tercio del siglo V a.C. y a principios del IV.
Su verdadero nombre era Aristócles, o Aristócles, como su abuelo, no como su abuelo Barton, sino como el abuelo de Platón. Su maestro de gimnasia, Aristón de Argos, fue quien lo apodó Platón en razón de la anchura de su pecho y sus hombros, o como dicen algunos, sus omóplatos. Cuando tenía 40 años tuvo la oportunidad de llevar a la práctica las cosas que él había escrito en la República. Dionisio, el tirano de Siracusa, lo mandó a llamar. Necesitaban allí alguien a quien confiar la educación del hijo de Dionisio, era el príncipe sucesor. Platón acudió a la llamada, contrariamente a lo que esperaban quienes lo conocían, porque aquella corte era más bien un ejemplo de todo lo que Platón aborrecía, ¿no? Era una corte fastuosa y se caracterizaba por la vida de lujo y disolución que llevaban los cortesanos. Platón imaginaba que la corte de Dionisio podría cambiar si él los instruía correctamente. Ese era su propósito. El deseo de Platón era poner en marcha las reformas necesarias para imponer sus pensamientos. Como suele suceder al comienzo, la relación entre el tirano y el filósofo fue buena. Pero luego Dionisio comenzó a serle adverso. Un día, ya cansado de las propuestas de Platón, el tirano decidió matarlo directamente. Está bien. Era drástico en sus decisiones, Dionisio. Entonces, se le voy a matar. Se salvó con el hilo de una pata porque unos amigos pudieron interceder para salvarlo. Lo lograron, pero igual se decretó el encarcelamiento de Platón. Dionisio se quedó con las ganas de liquidarlo, a tal punto que pensó una estrategia. Lo entregaría a sus rivales de Esparta, rivales de Dionisio, para que estos lo matasen, pensando que estaban matando al profesor del príncipe enemigo. Bien, pero no llevó a cabo esos planes, sino otros. Mandaron a Platón a bordo de un navío a la isla de Egina, donde sería tomado prisionero y esclavizado. Nuevamente tuvo suerte Platón. Un amigo lo rescató mediante el pago de 30 minas, un precio insignificante. El cronista español que yo he leído lo compara con 30.000 pesetas, que no sabemos de qué fecha, ¿no? Igual ese dinero. Luego de estas aventuras, Platón regresó a Atenas. Bueno, cualquiera podría suponer que después de estos inconvenientes para la implantación de su república, Platón se resignaría, pero no. Dispuso de una nueva ocasión, otra vez en Siracusa. Dionisio el Viejo se había muerto, aquel el enemigo. Un año después de la muerte de Dionisio el Viejo, en el año 368 a.C., Dion, que era cuñado del tirano, lo llamó de nuevo a Platón. Platón, que no había renunciado a su deseo de reformar la sociedad, dejó la academia a cargo de uno de los porteros y se fue de nuevo. Otra vez en Siracusa, le vuelven a ofrecer la educación de Dionisio el joven, que era el nuevo monarca que pretendía ser filósofo. Dionisio tenía 30 años y era un hombre manifiestamente inepto para la gobernación del Estado. Su padre había procurado siempre tenerlo al margen de los asuntos de gobierno y lo instaba a seguir con su afición a construir juguetes. Bueno, en los primeros tiempos Dionisio el joven se mostró afable, dócil y con buen trato hacia Platón, pero enseguida los otros cortesanos, cuando vieron que quería hacer reforma, lo odiaron. Uno de los consejeros del rey, el historiador Filisto, empezó a hablarle mal del filósofo al rey y a tejer maniobras. Usted no sabe lo que anda diciendo Platón, qué sé yo. Se ve que Filisto lo hizo bien porque el rey resolvió destituir a Platón de su cargo. Igual, a pesar de esto, Platón continuó en el palacio por disposición de Dionisio. Pronto, el palacio se convirtió en una prisión. Platón le insistió al rey para que lo dejara ir, pero el rey no le daba permiso. Un día se escapó y rajó, ¿no? Y Dion, aquel que tanto le insistiera a Platón para la implantación de su estado ideal, lo buscó, lo encontró en Olimpia, y allí le insistió para que retornara a terminar aquello que había dejado inconcluso. Pero Platón se negó, diciendo que era inútil cualquier esfuerzo. Dion no se inmutó y preparó un golpe de estado contra el rey de Siracusa para instalar finalmente la República Platónica, pero fracasó.
uno de sus propios soldados lo asesinó. Así que ya no cabía ninguna esperanza para Platón, decidió olvidarse de sus planes de reforma política, se dedicó de nuevo a la enseñanza, que es lo que hizo hasta su muerte cuando tenía 80 años de edad. Vamos a ver algunas de las cosas que él proponía para la República. Una de sus conclusiones, como hemos dicho, es que los gobernantes deben ser filósofos. Platón postula que se debe dividir a los ciudadanos en 3 clases: la gente común, los soldados y los guardianes, que son los únicos que tienen poder político. Los guardianes deben ser pocos, el cargo será hereditario, solo en casos excepcionales un niño prometedor puede ser ascendido de clases inferiores y también puede ser degradado algún hijo de los guardianes. En general Platón se ocupa solamente de los guardianes, que deben constituir una clase aparte. Russell dice que se parecía al caso de los jesuitas en el viejo Paraguay, los clérigos en los estados de la Iglesia hasta 1870 y el Partido Comunista en la Unión Soviética actual. Esto lo decía Russell en 1945. Cualidades que Platón decía que había que cultivar: la seriedad, el decoro y el valor. Censura rígida desde los primeros años sobre la literatura accesible para los jóvenes, incluso para la música que podrían oír. Las madres y las niñeras solo podrían contar a los niños los cuentos autorizados. Homero y Hesíodo, prohibido. Claro. Poetas, abstenerse, ¿no? Platón también decidió que los dramaturgos no podrían vivir en su estado, porque en todas sus historias, decía él, incluyen personajes que hacen el mal, y eso no sería un ejemplo para nadie. Y respecto de la música, Platón prohibió las armonías lidias. Hablemos de los modos. No hablemos de los modos. Las lidias, la escala lidia es esta. Estoy hablando habitualmente se toca en fa la escala lidia porque se consigue tocando todas las notas blancas desde un fa hasta otro. Pero se puede con alteraciones conseguir, por ejemplo, una escala lidia mi bemol. Son los modos clásicos, ¿no? Son los modos clásicos, que son el que le corresponde a usted, Dorio, que es el dórico, ¿no? Se hace sobre el do. ¿Sobre el do? El dórico también estaba prohibido por Platón. ¿Es sobre el do, el dórico? Sí, sí. Sobre el re. Sobre el re. El jónico es el dórico es sobre el jónico. Sobre el re es... Me suena más a mí. Esos eran los... Estamos hablando de la música modal, el do es el jónico, el re es el dórico, después viene el frigio, el lidio, el mixolidio, qué sé yo, no importa. Los ritmos admitidos deben ser sencillos en la música y deben expresar una vida valerosa y austera. Es decir, de algún modo creía en la música programática. Porque, por ejemplo, cuando dice está prohibido el modo frigio, el modo lidio, habla del pesar que expresan. Y el modo jónico también prohibido porque era decadente. La dórica era permitida por su valor y la frigia por su templanza. ¿Qué es esto? Arbitrario como la música misma, ¿no? Bueno. Sí, y como todo lo anterior que escuchamos. Calculaba que el número ideal para vivir en una república era 5.040 personas. No 5.000, 5.040. Decía, no sé si lo decía o se olvidaba de decirlo, que después de todo 5.040 era el resultado de 21 por 20 por 12, o también de 35 por 12 por 12, pero que era un número que tenía muchísima cantidad de divisores, un número de 59 divisores. Y no sabía, le hubiera hecho muy feliz saberlo, que es también el factorial de 7. 5.040. Pero no, se lo perdió, ¿no?
En la República también estaba prohibido comer pescado. Ni carne que no fuese asada, ni salsas, ni productos confitados. Decía Platón que comiendo de esa manera la gente no iba a necesitar médicos. Respecto de la economía, Platón propuso un comunismo riguroso. Los guardianes tenían casas pequeñas y alimentos sencillos. Debían vivir en barrios todos juntos y comer en grupo, y no tendrían propiedad privada. El oro y la plata estaban prohibidos. Los amigos deben tener todas las cosas en común. Esa es una linda frase, pero más para un equipo de fútbol. Pero dice, incluyendo mujeres y niños, las mujeres serán iguales a los hombres en todo. No habrá matrimonio, porque todas las mujeres pertenecerán a todos los hombres y viceversa. Como ahora, digamos. Pero también decía que todos los hijos debían ser apartados de sus madres para evitar todo sentimiento de propiedad, etcétera. Es extraño que Platón, habiendo advertido la naturaleza disolvente de ciertas pasiones humanas, Sí. Por ejemplo la codicia, ¿no? Podríamos decir el amor por el dinero y el amor por la familia, no se le ocurrió que el mismo poder nefasto podía tener el amor por el poder. Claro, totalmente. No se le ocurrió. No por se algo le será. ocurrió. Y entonces prohibía lo relacionado con el dinero y con el amor por los niños o por las mujeres, pero no el poder. Recuerdo ahora la frase de Lord Acton, discúlpeme, no es una frase con la que yo esté de acuerdo, A ver. que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No soy capaz de admirar frases de esa naturaleza. Y recuerdo una refutación de Borges a alguien que explicaba la eternidad del infierno, diciendo que las ofensas inferidas a Dios eran eternas por ser Dios eterno. A lo que Borges respondía que en tal caso las ofensas inferidas a un tigre debían ser seguramente rayadas. Y si el poder absoluto corrompe absolutamente, podríamos decir que el poder político corrompe políticamente, el poder ficticio corrompe ficticiamente y el poder verde con todos los verdecitos. No es nada que yo sepa entender. O no es nada que merezca la pena. Eso, ¿no? Cuanto más poder tenés, más te corrompe. Qué risa. Eso es lo que queríamos decir de Platón. Pero yo quiero hacer notar dos cosas. Los liberales y los defensores del capitalismo han elegido indignarse con Platón y especialmente indignarse en aquellos puntos en los que quizá tenía razón. Y tengo aquí un libro de George Sarton, no Barton, Sarton, que es un enemigo público de Platón y que tiene algunas frases notables por la agresividad que hay en ellas, ¿no? Según un enfermo como Platón, aludiendo a su carácter de homosexual, lo leo. ¿Cómo puede creerse que Platón, amable y delicado en otros asuntos, sacrificara a las mujeres y la santidad del matrimonio conforme lo hizo en la República? Sin embargo, para un homosexual, dice Sarton, era relativamente fácil aceptar la comunidad de las mujeres y los niños. Y después dice, yo anoté esto hace muchísimos años, y dice, no parece habérsele ocurrido que el matrimonio no es meramente una cuestión de comodidad sexual y de eugenesia, sino una relación entre personas, una comunión de corazones que para el desarrollo de personalidades ricas y de parejas armoniosas es el matrimonio duradero el que cuenta. Cuanto más duradero, mejor. Y que las uniones felices y permanentes son la máxima bendición de la vida. Y yo acá dice, ciencia pura. Eso también es permanencia, ¿eh? Otra permanencia. Pero fíjese, ya que estamos no permanentes hoy,
recordaré algo que dice el joven Hipias, y puede que no, en algún momento. Él dice, tengo una mujer, es un personaje de Platón, con los diálogos, no me acuerdo, no. En un momento dice, tengo una mujer a la que amo mucho, y tengo, sin embargo, un amante que me da mucho placer. ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme con mi mujer? ¿O debo marcharme con mi amante y abandonar a mi mujer? Y finalmente es Sócrates el que contesta. Y le dice algo extraordinario. Dice, hagas lo que hagas, te arrepentirás. Totalmente maravilloso. Es extraordinario. Y eso lo escribió Platón. Eso lo escribió un piola. Eso lo escribió un piola. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Es incluso, desde el punto de vista de la estructura del pensamiento, algo que tardó mucho en llegar. Sí, totalmente. Ni más ni menos que el comprender que a veces cuestiones que tienen distintos antecedentes producen consecuencias idénticas. Iba a pasar mucho tiempo hasta que se inventara ese gambito. Y lo dijo Sócrates. Los griegos eran más astutos de lo que pensaban. Pero yo seguí pensando otra cosa. Me impresionó mucho este joven Hipias, en realidad porque era griego. Porque era griego en inglés. Y no hippie. El tipo no sabe qué hacer porque tiene a su mujer y tiene a su amante, no sabe con cuál quedarse. La respuesta de Sócrates, ¿qué significa? No es un convite a la mentira. No es decirle, también podrías mentir. Puede ser, no importa mucho. Pero fíjese esto, que es lo que quería decir. Muchas veces la mentira se parece al tiempo detenido. La mentira sirve para que el tiempo quede detenido en una situación, en un statu quo, en donde mi mujer no sabe que tengo un amante y mi amante no sabe que yo tengo mujer, y lo dejo así. Mientras yo persista en la mentira, el tiempo no se mueve, queda detenido, quedan las hojas suspendidas en el aire, quedan los pájaros en el espacio ahí, como piedras. Y en cambio, la verdad precipita los movimientos. Aparece una verdad y hay derrumbes, hay vientos. Es que el movimiento es la verdad. El movimiento es el qué sé yo. Y para terminar esto, que no es un pensamiento, sino un discurrir, una búsqueda a tientas, como usted, buscando la pelota de tenis. Me gusta esa idea de que la muerte sea la mentira. Me gusta poéticamente, la muerte se detiene todo. La verdad podría ser lo que ocurre cuando hay gradientes, cuando hay diferencias de presión que enseguida producen ciclones. Y la mentira sería el equilibrio mantenido a costa de falsedades durante mucho tiempo. Con lo cual la muerte, que es el equilibrio final, la muerte del mundo sería una situación falsa. Pero a mí me parece que yo estoy escamoteando algunas barajas. Desde el punto de vista poético es interesante. Bueno, basta con eso, ¿no? Basta con eso. Muy bien. Estaba pensando, Alejandro, que es desde el punto de vista poético también que pregunta Hipias y responde Sócrates, porque hubo un señor hacia 1936, creo que publica su opúsculo, un suizo, que paseaba su manuscrito por las editoriales y no le daba bola a nadie,
hasta que llega un señor, pero profundamente conservador, casado profundamente infeliz siendo casado, lee este manuscrito y es el único que le da bolilla a Denis de Rougemont cuando le lleva el texto El amor y Occidente. El señor que se lo acepta es Thomas Eliot, que estaba en Faber and Faber, en la editorial. ¿Tu amigo? Mi amigo Eliot. Eliot, que era banquero, trabajaba en la empresa Lloyd, vivía con una mujer más loca que una cabra que le hacía la vida imposible y que, digamos, tenía un ratito libre y lo dedicaba a escribir la poesía más maravillosa que se escribió, que le hubiera impedido entrar no solo a la República de Platón, sino a cualquier platonismo posible en toda la historia de la humanidad. Le publicó este texto porque de algún modo reveló la forma en que se articulan ciertas cosas que tienen que ver con la verdad, con la mentira y con aquello que entendemos por verdad y mentira en lo social, que es diferente a aquello que sentimos como verdad y mentira a la hora de los bifes, ya sea en el momento culminante del cariño o cuando llega esa dama que todos llaman la muerte. Y pensaba esto, Rougemont, decía que el problema está en las cosas que nos enseñan y que aprendemos y después queremos practicar de ese modo. Porque tenemos una educación que se basa en lo mítico, ciertamente. Una educación en la cual se nos propone abordar el amor romántico, el amor con dificultades, el amor que lucha contra todo y a pesar de todo, y se impone y hace que uno sacrifique las cosas y vaya a por otra vida. Y después, una vez que logra estabilizarse una vez que logra conquistar la posibilidad de amar a esa mujer o ese hombre con quien tuvo que luchar tanto, entonces lo que viene es necesariamente la pareja o el matrimonio. Allí donde se nos dice que lo único que hay que hacer es no respetar las pasiones. ¿Cómo puede andar bien, dice de Rougemont, una sociedad en la cual a uno se le enseña a pelear por la transgresión, por el exceso y por la locura para lograr una cosa que va a ser toda la negación de eso? Sería impensable que un matrimonio funcione bien, ¿no? Bueno, pero pasa todo el tiempo. Y estaba pensando que con los filósofos quizás haya alguna cosa... Me casaré con ese señor porque ha demostrado ser un verdadero transgresor. Te quiero ver de saco y corbata y yendo al banco todas las mañanas. Bueno, entonces, con los filósofos pasa a veces alguna cosa semejante. Pensaba dura tragedia, la de los muchachos griegos, cuando, por ejemplo, uno piensa en Diógenes, ¿sí? Se recuerda aquel momento en que lo toman como esclavo y entonces el mercader le dice, estoy vendiendo a cada uno de ustedes para lo que sirve, ¿para qué eres bueno? Y el tipo le dice, para mandar, así que búscame a un amo que sepa obedecer. Todo bien, después lo molieron a latigazos, terminó escupiendo sangre. Se recuerdan anécdotas de los filósofos, se recuerdan esos momentos brillantes, y no se piensa en la vida del mismo modo que los filósofos creen que aquello escrito debe transformarse en hechos palpables e inmediatos en la política. Pues no, hay un gran error en esto porque el pensamiento no es un hermano directo y cotidiano y contemporáneo de la acción. El pensamiento tiene otra vida y tiene otros tiempos. Podríamos hablar de muchos en este caso, pero estaba pensando en un diálogo que sucedió hace bastante poco tiempo entre un filósofo argentino y un expresidente argentino, que en un momento cuando el filósofo le cuestionaba una tras otra ya las decisiones, como poniéndose en un lugar de purismo respecto de una doctrina, pongamos cualquiera, el campo nacional y popular podría llegar a ser, el otro le dijo, bueno, vos seguís escribiendo y déjame gobernar, porque de esto yo sé un poco más. En medio de todas estas cosas, a veces uno ve que frente a los públicos sucesivos uno puede decir muchas cosas, hasta que de golpe está la realidad que se había ido por un rato y que uno ve que finalmente con ese ropaje oscuro que llega, bueno, volvió una noche y lo puso... Volvió una noche, canta Gardel. Bien. ¿Qué pasó con el reloj? ¿Lo perdimos? Nos olvidamos en Mendoza todo. Yo me olvidé todo, reloj. Bueno, todo, sí. Mañana lo mandan. Hablaremos entonces de el último amante de Catalina la Grande, Catalina de Rusia. Así que vamos a ubicarnos en San Petersburgo, allá por 1790. Era zarina, justamente Catalina, y se había quedado sin novio. El favorito cesante era Alexander Mamonov, que le había confesado a Catalina que ya no la quería más y que pretendía casarse con una dama de la corte. Sorprendida ante semejante descaro, Catalina lo dejó hacer y hasta favoreció el casorio dándole un poco de dinero a este hombre. Pero se quedó sola Catalina. Saben ustedes que tenía muchos favoritos. Catalina era muy aficionada a los asuntos venéreos, de modo tal que tenía un amante tras otro, en el mejor de los casos. El que le conseguía los amantes era, en esta época, ya siendo Catalina una mujer muy grande, uno de los primeros que tuvo, y el más importante, que era el amigo Potemkin, que ya no sentía por ella mucha atracción, ni ella por él, pero para mantener su influencia
como han hecho tantos favoritos y tantas favoritas, le presentaba, le conseguía novios nuevos a Catalina y esa eficacia mantenía su influencia política. Bien, Catalina se quedó sola y varias facciones quisieron imponerle un sustituto, ya que ser amante de la zarina proporcionaba una influencia. Pues estaba todas las noches con la mina, qué sé yo, le decía, che, ¿por qué no pones, no sé, un subsidio para fulano? Entonces cada grupo político trataba de que el amante de la emperatriz fuera uno de los suyos, como si fueran partidos políticos y trataran de imponer un ministro. Había dos bandos principales. Uno era el de Potemkin, que hemos nombrado recién, y otro era el de Černíchev. Ganó Černíchev porque le presentó a Catalina a un muchacho de 22 años que se llamaba Platón Zubov. Era teniente de un regimiento de la Guardia. La zarina tenía entonces 60 años y después del primer encuentro con Zubov aseguró que había retornado a la vida, imagínense. Dice la crónica que Platón, el chico, tenía una ambición, un cinismo y una inclinación a la intriga que se manifestaron desde que se convirtió en favorito, o sea, no dice nada. Y muy pronto empezó a ejercer influencias. Dice, bueno, ya está, ahora voy a ejercer influencia. E impuso su voluntad sobre temas muy variados, reclamó favores para sí mismo, para sus amiguetes, sus seguidores, lo rodeaba una corte de serviles, ¿no? Todos los días, en la antecámara de Zubov, se llenaba de ministros, generales, aspirantes a cargos, alcahuetes de toda índole. Casi siempre era necesario esperar 5 horas antes de ser recibido. Los funcionarios le hablaban arrodillados y en medio de una nube de polvo que se aplicaba el mismo Zubov en su rostro porque no le gustaba ser morocho. Entonces se blanqueaba el rostro con toda clase de estuques. Bueno, extendido en un sillón con una bata indecente, dice el cronista, con el dedo en la nariz y los ojos distraídamente vueltos hacia el techo. Qué lindo. Zubov no prestaba atención a quienes le hablaban. ¿Cómo no enamorarse de un hombre así? Tenía también un monito que saltaba de un mueble a otro y a veces lo hacía sobre la cabeza de algún visitante. Y para ese visitante era un gran honor que el mono lo distinguiera de ese modo. Catalina, por otra parte, le decía a su amante, a Zubov, el morochito. Acá dice el morenito, pero me parece que es una traducción mucho mejor. Para nosotros el morochito. Y a ella le parecía que estas extravagancias de Zubov eran inocentes y dignas de admiración. Bueno, este amigo Zubov, Platón, cuando Catalina no lo dejaba entrar en su habitación por alguna razón, se ponía a llorar como un niño. Y ella, enternecida, terminaba por recibirlo. Por esos días, Catalina estaba obesa y completamente desdentada. Bueno, no es que se está desdentado por esos días. No esos días. Entre el martes y el jueves estuvo así. Pero lo dice el cronista para que veamos que realmente había que tener mucho entusiasmo para acometerla de un modo amoroso. Cada vez que tenían comercio carnal con la zarina, el favorito salía con alguna condecoración, con alguna distinción. Bueno, la merecía. Zubov estaba tan condecorado que, según un embajador, parecía un vendedor de cintas y fantasías. Eso que colgaba todas las cosas. Bueno. Con las cucardas puestas. Exactamente. Zubov terminó por manejar la política exterior rusa. E incluso alcanzó a desbarrancar al propio Potemkin, de quien hemos hablado. Y entonces Potemkin, para recuperar poder y prestigio, quiso dar una fiesta descomunal para halagar a Catalina, ¿no? Bueno, la hizo la fiesta, asistió toda la nobleza rusa. Muy bien, pero no le sirvió de mucho la fiesta, porque 5 meses después de aquella reunión, Potemkin murió.
habrá dicho, qué fiesta que hice de gusto. Fueron sus últimas palabras. Potemkin era tuerto, acá entre nosotros. Y era tuerto, según me parece, porque había discutido con otro que también había sido amante de Catalina, lo cual, dignidad que era difícil no alcanzar en aquellos tiempos, y que se llamaba Orlov. Y estaban jugando al billar. Y no sé quién de los dos metió la uña, ¿viste? Hizo 2, dijo 3 y anotó 5. Y el otro le dijo, ¿qué? ¿Me estás anotando mal? Se pelearon, no saben por qué. Y Orlov le dio con el taco. Y le sacó un ojo a Potemkin, que desde entonces quedó tuerto. Y no jugó más al billar, seguramente. Desde que no, al contrario, jugar billar con un ojo, como sabe cualquiera, a veces es mejor. Buscar, lo difícil es no ponerse visco, ¿no? O sea, a veces uno tiene... las 3 dimensiones a veces entorpecen la visión del billarista. Y del cine también. En el cine también, especialmente cuando se trata de películas de esas espectaculares donde uno se cae de una montaña rusa. Hablando de montañas rusas, se murió Potemkin. Algunos dijeron incluso que había muerto envenenado por el propio Platón Zubov, pero nunca pudo comprobarse nada. Catalina lo lloró, me refiero a Potemkin, pero por pedido expreso de Platón Zubov no se publicó ningún manifiesto, no se construyó ningún monumento para perpetuar la memoria de Potemkin. La zarina le hizo caso a Platón, es decir, no le hizo ningún homenaje, pero había otro personaje que no hemos nombrado hasta ahora, que era el hijo de Catalina, el gran duque Pablo, el heredero del trono. Parece que Platón Zubov se complacía en menoscabar al chico a Pablo, al heredero del trono. Hacía bromas pesadas, no tenía en cuenta sus opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Pablo, el pibe, guardaba estas afrentas, las anotaba. Muy bien, los homenajes de los obsecuentes siguieron. Para conmemorar un cumpleaños de Zubov, hubo un poeta que compuso una oda en la que comparaba a este muchacho con Aristóteles. Los jóvenes, mejor dicho, las chicas de la corte, ofrecieron una especie de tapiz que ellas mismas bordaron con esta frase: Señor, alegría de la patria, nuestro corazón se enternece y le desea prosperidad. Bueno, no era muy bueno. Pero quiero decir que los alcahuetes seguían trabajando. A principios de noviembre de 1796, Catalina recibió a Zubov para informarse acerca de los asuntos extranjeros. Convocó a sus secretarios y en determinado momento los echó para encerrarse en su baño. Dice, para bañarse, qué sé yo. Al cabo de un rato bastante largo, como la emperatriz no salía, todos se preocuparon, ¿eh? Un lacayo y una doncella, o tal vez un lacayo y una doncella, golpearon la puerta del baño. Ya va. No hubo respuesta. Entonces, con mucho respeto, empujaron la puerta y encontraron a la emperatriz caída sobre la alfombra, el baño alfombrado, ¿eh? Mire usted. Bien, había sufrido un ataque de apoplejía. De inmediato lo llamaron a Zubov y él mandó llamar al médico personal de Catalina. Hubiera sido más fácil llamar directamente al médico personal de Catalina. El doctor la sangró a Catalina. ¿Cómo? Le hizo una sangría. Es decir, vino, limón. No, se la dio para ver si... Esto cura todo. Claro, le habrá dicho. Y ordenó esperar. Que un médico ordene esperar. Bueno, y efectivamente, la espera surtió efecto porque murió Catalina. Ahora, muerta Catalina, imagínese cómo se puso Zubov, ¿no? Se imagina cuál podía ser su suerte después de la muerte de la única que lo beneficiaba, en realidad. Pues todo lo demás, sí, mucho bulebú, pero en realidad era porque estaba Catalina, si no. Bueno, y efectivamente.
Y pensó, ahora, ¿quién es el heredero? Habrá pensado, Pablo, que le hacía bromas pesadas, etcétera. Entonces se refugió en casa de una hermana, Zuboff, fingió estar enfermo y esperó que el nuevo zar, que era Pablo, decidiera su suerte. Pero Pablo lo tenía montado entre ceja y ceja y lo trató con un gran sadismo. Un día Platón se enteró de que el zar le regalaba una casa amueblada con vajilla de plata, caballos, carruajes y lacayos. Y lo que era el colmo del honor, la pareja imperial lo visitó al día siguiente de su traslado a la nueva residencia. ¿Quién es la pareja imperial? Bueno, mientras bebían una copa de champán, el zar dijo, te deseo tantas prosperidades como gotas hay en esta copa. Platón estaba muy feliz, pero Pablo lo había exaltado solo para hacer más tremenda su caída. Pocos días después, lo despojó de todos sus cargos y dio la orden de destierro. Así que la historia del favorito se perdió para siempre en la gélida Siberia. No sabemos qué fue de él. Chao, devolver a casa, devolverme todo, a Siberia, chao, y no sabemos más nada. Mirá lo que es. Y aquí termina la historia, una historia triste, pero que debe dejar una moraleja para todos los jóvenes que escuchan este programa. Y la moraleja es, hacete amigo del sucesor. En la monarquía es más fácil que en la democracia. Sí. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Bueno, a nadie. Y hay poco ahí, ¿eh? Hay poquito, Al desterrado, el pobre hombre. Sí. Y bueno, se lo dedicamos a Platón Zuboff, que muestra que independientemente de los méritos personales, a veces la pasión despierta y vuelve a la vida. Como dijo Catalina, es retornar a la vida, pero por un rato, por un rato. Hemos ido a la discoteca, explicamos esta historia, y él me dijo, el discotecario, Sí. me dijo que él tenía una vecina que también... ¿También qué? No me dijo más nada, y me empezó a hacer así. También, decía que sí y que no con la cabeza. Después me dijo que era una vecina grande que tenía un amante joven y que se hacía regalar motocicletas. ¿Y? Y nada, y siguió haciendo que sí con la cabeza, como diciendo, así es la vida. ¿Pero qué así es la vida, señor? Tiene que lo darle dijo, alguna... además, así es la vida, dijo. Uno... Y los discos y la música, creíamos después, que... cuando se acordó del monito que tenía, Sí. dijo que él también tenía un mono, pero que se le había escapado. Y también hacía así con la cabeza. Hacía así con la cabeza y me dijo, ya lo ves. ¿Qué? No hace falta ser emperatriz para que se te escapen los monos. Bueno, No, pero claro. para tenerlo, sí, hay que ser... No sé, de todos modos me dio un tango de Julio De Caro que es muy lindo, que se llama El Monito, que fue compuesto evidentemente para recordar a este mono. ¿Sí, será? Sí, el mono que alegraba los días de Platón Zuboff. Bueno. Adelante, don Julio De Caro.